Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Buenos y misteriosos días a todos. Y digo misteriosos días porque son días de misterios, de recogimiento, de honrar a los difuntos y de historias de miedo. Y en esta cita no podía faltar pues nuestras historias de miedo, nuestras historias de misterio. Y bueno, como tenemos amigos excepcionales, amigos que tienen historias y recopilaciones de historias increíbles, alucinantes, pues hemos contactado con ellos, vamos a contactar con ellos y nos van a contar pues lo que es el día de Halloween, la historia que hay detrás y leyendas como la Santa Compaña y alguna leyenda más que podremos encontrar, ¿no? Y es curioso porque, bueno, ya casi todo el mundo sabe lo que es Halloween. Casi todo el mundo sabe lo que se celebra en estos días, y en estos días, pues, desde siempre ha sido la tradición de honrar a nuestros fallecidos, a las personas que ya no están con nosotros, las personas que nos han abandonado, pero que no nos han abandonado del todo, que se supone, dice la religión, que nos encontraremos también nosotros con ellos al final del camino. Así que no tendremos que estar tristes por perderlos, ni sentirnos mal, sino honrarlos, respetarlos, recordarlos, porque al final de nuestro camino, al final de nuestra historia, se nos abre una puerta en el que volveremos a estar con ellos. Ellos son los que nos van a recibir y los que, con los brazos abiertos, van a estar detrás de ese túnel, de esa luz que nos lleva al más allá. Y eso sí, hoy vamos a hablar de Halloween. Esta tradición que, bueno, que tan americanizada está, que es una tradición que nos viene de vuelta de Estados Unidos, y vamos a matizar en este programa que no es que nos venga de Estados Unidos, porque nosotros, bueno, pues de Europa, esa tradición se llevó allí, ¿no? Y nos ha revuelto, nos ha vuelto de otra manera, ¿no? Y en un principio Halloween parece que viene de la contracción inglesa de All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos, y se celebra esta noche noche de brujas, víspera de difuntos, víspera de todos los santos, la noche de todos los muertos, noche de difuntos, o incluso el Samhain, que es esa tradición, este fin de año celta, y este nuevo año, ¿no?, que es cuando termina empieza el año de la cosecha, termina la cosecha anterior, termina el verano y empieza el invierno con la nueva cosecha y el nuevo año. Entonces empieza el Samhain. También hay una leyenda típica de estos días que a mí me tiene marcado porque es una historia que nunca entendí de niño, nunca comprendí, y es que mi abuela me decía que no jugara cerca de la parroquia del pueblo por la noche, porque por ahí pululaba la Santa Compaña. Y claro, cuando tienes 7, 8 años, no sabes lo que es eso, no comprendes qué significa eso. Pero las personas mayores sí ahí lo tienen muy marcado. Y es que esa tradición de la Santa Compaña, que yo cuando busco en internet información y te hablan de que es una leyenda, una tradición gallega, entonces ¿por qué aquí también se habla de la Santa Compaña? Yo creo que
tiene más fama por el norte, por Galicia, pero aquí también tenemos casos de Santa Compaña y lo tenían marcado nuestros mayores. Es un miedo que tenían a esta leyenda que siempre, como toda leyenda, algo de realidad tiene que tener. Y como os hemos contado algo de la Santa Compaña, mejor contar con alguien que la ha investigado durante muchos años y tiene muchísimos casos. Y él nos ha contado en Petit Comité que tiene casos exclusivos y únicos suyos. Tenemos a José Luis Hermida, nuestro querido amigo, compañero del misterio. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, José Antonio, bien, perfectamente, un poquito pachicho de resfriado fuerte, por eso oirán la voz así un poco tomada, pero mientras aguante, bien. Bueno, es la época, José Luis, ya de empezar claro, a coger los resfriados, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? José Luis, comentábamos que la Santa Compaña es una leyenda que se centra en Galicia, pero que está por toda la provincia por toda España, pero incluso se ha trasladado a países latinoamericanos, ¿no? Sí, exactamente. La Santa Compaña es una tradición básicamente del mundo celta. No solo lo hay aquí en España, también lo hay, por ejemplo, en País de Gales, Irlanda, Escocia. Algunos de esos países tienen una tradición muy parecida, no exactamente igual, pero muy parecida a la Santa Compaña. Por ejemplo, también lo hay en Asturias, que se llama la Huestia o Bonaxente, que son encapuchados que se acercan a casas de personas que van a fallecer pronto y dan 3 vueltas a esa casa. En Extremadura se llama Cortejo de Genti de Muerti, que son 2 jinetes fantasmas que de madrugada recorren el pueblo y quien los ve pues ya sabe que es un presagio de su muerte futura. En Zamora está la Estadea, que es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios, no tiene rostro, pero que anuncia evidentemente también desgracias. En fin, en Escocia pues están las huestes de los muertos, que es una compañía donde suelen reunirse preferentemente las almas durante el Samaín, 1 de noviembre, precisamente. Precisamente en esta época. Sí, se llaman Sluag Namar, que es compañía de muertos no perdonados. Es decir, que son los que todavía tienen que hacer méritos para evolucionar a otros niveles. Se ven fundamentalmente al anochecer, en los crepúsculos, se ven como luces brillantes en el camino y tienden a verse en lugares próximos a cementerios, ¿no? No todo el mundo los puede ver, como luego veremos en la Santa Compaña. Tiene que ser persona que tenga una capacidad, una sensibilidad que ellos llaman second sight, y luego aquí en Galicia se llama corpo aberto, que son personas que tienen unas intuiciones, como en algún caso que hemos investigado, luego veremos cómo se manifiestan a lo largo de su vida. Y bueno, una persona normal no las puede ver a no ser que esté en un contacto físico con una de esas personas que tienen esas capacidades. Contacto físico puede ser ponerle una mano en el hombro, y entonces en ese momento ya, mientras tenga la mano en el hombro de esa persona, también ese neófito, esa persona no preparada, es capaz de ver a la Santa Compaña. Ajá, José Luis, es que estás introduciendo unos detalles que a mí se me escapaban y que es curioso. Antes de que entremos en tus historias y todo eso, vamos a concretar, porque has comentado que además de España, pues en Escocia, en otros países, pero la base es la misma, es una procesión de gente muerta. Claro. Que en principio dice que parece que están anunciando la muerte por donde, que alguien va a morir, por donde procesan, ¿no? Mira, te explico. La Santa Compaña es una procesión de almas en pena, es decir, que todavía no han evolucionado al nivel superior,
que vagan por las calles del pueblo, los montes y los acantilados de Galicia. Van normalmente envueltos en sudarios blancos o negros, a veces también son negros, encapuchados, y se mueven a la luz de velas, candiles, antorchas e incluso huesos ardiendo. Por supuesto, a su paso hay un olor a incienso intensísimo. En algunas ocasiones tocan una pequeña campanilla que anuncia su presencia. Y curiosamente, como veremos también luego en algún caso que vamos a contar, no tocan el suelo, parecen flotar. La mayoría de las veces parecen flotar. Y van cantando pues unos cantos fúnebres, que es como podríamos definir un cántico gregoriano, pero distorsionado totalmente, lúgubre, y que hielan la sangre a quien lo oye y le pone los pelos de punta. En realidad, al dar las 12 de la noche en el campanario de la parroquia, porque la Santa Compañía está vinculada a la parroquia, a una parroquia en concreto. Sí. Entonces, y no se mueven fuera de los límites de la parroquia, curiosamente. A las 12 de la noche dan las campanas en el campanario de la parroquia, las ánimas se levantan de sus tumbas del cementerio, entran en la iglesia, cogen lo que necesitan, velas, cruz, agua bendita, hisopo, y recorren el pueblo acercándose a las casas de los que están próximos al trance de la muerte. O también, como decíamos antes, a los acantilados donde va a naufragar algún barco. Hoy en día eso, pues, con los sistemas de navegación es mucho más difícil, pero antes tú sabes que una racha de viento, un mal mar, impulsaba los barcos, sobre todo en Galicia, contra la costa, y no digamos la Costa de la Muerte, una parte de Galicia llena de rocas y de acantilados, y se estrellaban y morían muchos marineros, y se decía que la Santa Compañía, al pasar por allí, lo que presagiaba es un próximo naufragio. La Santa Compañía, por lo tanto, y si hablo más de la cuenta, tú me paras rápidamente. No te preocupes, José Luis. La Santa Compañía, entonces, es una procesión que va integrada pues por un número de personas que pueden variar, pero siempre lleva unas características y unos personajes fijos. Por ejemplo, el portador de la cruz, el que va delante y porta la cruz, que normalmente es un vivo, es una persona viva del pueblo, que se une a la Santa Compañía porque hay una especie de llamada que no puede evitar, se une a la Santa Compañía y la preside. Luego al día siguiente, cuando amanece, no se acuerda de nada. Lo que sí pasa es que como no duerme, se va quedando totalmente débil, cada vez más débil, cada vez más débil, cada vez más débil. Y su intención máxima es dar la cruz a alguien que vea pasar la Santa Compañía. Si te logra dar la cruz, pues entonces él se libra de ir todas las noches en la procesión, pero te echa a ti el problema de tener que ir todas las noches en la procesión. Luego existe otra figura típica, que es la que lleva el caldero de agua bendita y va rociando agua bendita con el hisopo, y otro que lleva la campanilla, que va tocando y avisando la presencia de la Santa Compañía, y el farolillo. A veces preside a la Santa Compañía, aparte del que lleva la cruz, una persona que es casi un esqueleto, una persona gigante, muy chupada, que es casi un esqueleto, que se llama la estadea. Y a veces hay lo que se llama la visión. La visión es que determinados miembros de la Santa Compañía portan sobre sus hombros un féretro. ¿Quién va en ese féretro? Pues la persona que va a morir en breve. Se ve físicamente a la persona que va a morir en breve. O incluso a veces se ha llegado a decir que el que va en ese féretro es la persona que está mirando la Santa Compañía, la que está contemplando. Por eso no se puede en realidad mirar a la Santa Compañía, y hay una serie de formas de protegerse para la Santa Compañía.
como es, por ejemplo, subirse a los escalones de un cruceiro. Todos los cruceiros en Galicia son unas cruces de piedra gigantes que hay en los cruces de camino, y tienen como unos escalones de piedra que son isletas donde ahí estás bajo la protección divina. Entonces la Santa Compañía no te puede hacer nada. También pues agarras una cruz y vas repitiendo constantemente: cruz teño, Señor, cruz teño, tengo cruz, ya tengo cruz, porque el que lleva la cruz, como decíamos antes, lo que va tratando es de darte la cruz. Y entonces te dice: tócache a ti, te toca a ti. Y tú le dices: cruz teño. Esa cruz puede ser una cruz grande o un crucifijo que tú lleves al cuello. Hay un caso que ahora luego contaremos, me imagino, de una señora que llevaba un crucifijo de oro que le habían regalado los abuelos el día de su primera comunión, y entonces se agarró al crucifijo. Pero ¿qué pasa si no tienes nada de esto? Pues si tienes 2 palos a mano, formas una cruz con los 2 palos, trazas un círculo en el suelo y te tumbas dentro boca abajo para no ver a la Santa Compañía. Si no tienes nada de posibilidad de nada de esto, pues extiendes los brazos en cruz, agachas la cabeza, y de esa forma pues no te puede afectar el paso de la Santa Compañía. También se hablaba, José Luis, y nosotros nos hemos contado muchas veces, que si haces un círculo de sal y te refugias dentro, también te estás protegiendo. Pero claro, no sé si esto también forma parte de la leyenda. ¿Quién lleva sal en el bolsillo, no? Claro. Ese es el problema. ¿Quién lleva sal? Un círculo de sal es un círculo protector contra malas energías, eso está claro. Pero como no se suele llevar sal en el bolsillo para hacer un círculo, porque no te esperas encontrarte la Santa Compañía, pues haces un círculo con un palo en el suelo, o con el zapato mismo. Con tu zapato haces un círculo, normalmente en la parte de arriba del círculo le haces una cruz también, pintas una cruz, y ese es un lugar de protección. Y bueno, pues la Santa Compañía sale varias veces al año, especialmente el día de Todos los Santos, 1-2 de noviembre, la noche de San Juan, 24 de junio, curiosamente, y bastantes días más al cabo del año. No en todos los sitios sale el mismo día, sí a la misma hora, que es cuando el reloj de la parroquia da las 12. Ahora, ¿qué posibles explicaciones tiene esto? Porque a pesar de, como veremos luego, hay mucha gente que la ha visto, bueno, mucha no tanta, Por eso es importantísimo haber conseguido testimonios personales de personas que la han visto y todavía viven, que no te lo cuentan de oídas de otras personas. Pues ¿qué explicación cultural o qué explicación mágica puede tener esto? Desde que sea verdad, desde que las almas se levanten y paseen entre los jirones de la niebla simplemente para avisar una catástrofe, una muerte, hasta un acervo cultural, algo que está en la genética de las personas de esos pueblos, intersección de otras dimensiones. Lo que estás viendo es una intersección de otras dimensiones. De hecho, no tienen pies y se deslizan sobre el suelo, se materializan y se desmaterializan instantáneamente a la vista de los testigos. Sus cánticos están distorsionados, como si vinieran, como cuando oyes un ruido de un tren que pasa, o de un coche que pasa, o de un sonido que pasa a velocidad. Y bueno, en realidad, pues, la verdad es que puede haber muchísimas explicaciones. Puede ser, fíjate tú, incluso en Galicia los entierros son muy, muy espectaculares. Pueden ser entierros de hace cientos de años que se han dado y que esa imagen, de alguna forma, queda en esa zona y se traslada a la visión de la persona que está allí. En fin, explicaciones las que quieras. De todas formas, Galicia es un pueblo que
siempre está pensando en sus ánimas del purgatorio. De hecho, aparte de los cruceiros, en muchos cruces de caminos, en la salida de los pueblos, hay lo que se llama peto de ánimas. El peto de ánimas es una especie de pequeña capillita muy pequeña a pie de camino, donde en una hornacina se coloca la imagen de un santo, de una virgen, y se le ponen velas y flores, y eso es un recordatorio para que los que pasan por ese camino de alguna manera contacten, tengan un pensamiento, una oración para las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio en principio son seres que todavía están pagando sus culpas y tienen deudas pendientes, y hasta que no las acaben de pagar deudas pendientes pueden ser misas, oraciones, acciones que tenían que haber hecho y no las hacen. Y entonces al tú pasar por esos petos de ánimas y al rezar una jaculatoria por esas personas, pues en realidad estás ayudándoles desde este mundo a pagar deudas que ellos tienen mientras están en el purgatorio, para evolucionar, para que puedan evolucionar mucho más rápidamente. Y entonces es una cosa muy típica en Galicia también, todavía hoy en día muchos, los petos, lo que se llaman petos de ánimas, y esas pequeñas hornacinas, capillitas, donde se recuerda a las ánimas del purgatorio. Hay una cosa, José Luis, que estoy dándole vueltas, que es que tú has dicho que no todo el mundo es capaz de ver la Santa Compaña. Y si una persona, por ejemplo, está por la calle a las 12 de la noche, está pasando la Santa Compaña, ¿el que porta la cruz le puede pasar la cruz a una persona que no la puede ver? Evidentemente, en principio, al portador de la cruz sí lo puedes ver porque es humano. Ajá. ¿Vale? Es una persona del pueblo o de alguno de los pueblos de la parroquia. Entonces, en teoría, él sí lo puedes ver. Luego te contaré uno de los casos que estudiamos y que investigamos, muy curioso, donde en un momento dado solo ven a ese portador de la cruz, porque es humano. No ven a los demás, aunque oyen a veces los cantos, o el olor a incienso, y a veces resplandor de velas, pero al humano normalmente sí lo puedes ver. A los otros no, tienes que tener un don, como decíamos antes, que se llama en Galicia corpo aberto. Son personas sensitivas que tienen una capacidad. ¿Cómo tienen esa capacidad? Pues innata, o incluso son personas que por error, cuando el cura los bautiza, en vez de echar los óleos del bautismo, los confunde y los bautiza con los óleos de la extrema unción. Ajá. De que van destinados a los que van a morir. Y entonces el que ha sido bautizado con óleos de extrema unción, pues también puede ver a esas figuras, a esos espectros en la procesión de la Santa Compaña. Entonces, José Luis, si quisieras ver la Santa Compaña, si utilizamos estos óleos, no, hacerlo. Si utilizas esos óleos, no, si te han bautizado con ellos. Vaya. Cuando te han bautizado. No vale cogerlos, hacerte unas señales en el cuerpo o una Santa Cruz y ya los ves, no. Si por error el cura, el sacerdote, en tu bautismo ha usado esos óleos, es como el usar el óleo del bautismo, es como darte paso a la entrada de un mundo y de un, por así decirlo, aunque sea una falta de respeto, un club, que es la iglesia. Y entonces, si además del bautismo estás bautizado con esos óleos, te dan paso también a esos niveles mágicos, esotéricos y más ocultos de estos fenómenos paranormales que estamos explicando de la Santa Compaña. Pues es curioso, José Luis. La verdad es que toda la leyenda y todo lo que hay detrás de esto. Vamos a ir a los casos que incluso pues los has llevado a cuarto milenio. Sí.
Así que, bueno, si quieres podemos poner los enlaces para que la gente vea los programas donde se habla de... Yo he tenido una suerte muy grande en la investigación de este fenómeno. Este es un fenómeno muy huidizo, como tú comprendes, no lo ve cualquiera, no salen habitualmente nada más que determinados días del año, y hay que estar en el sitio y en el lugar y en el momento oportuno y con el estado mental oportuno y con la capacidad oportuna, o tener a tu lado a alguien que la pueda tener, ¿no? Uh-huh. Pero yo he tenido la suerte de que he encontrado testimonios vivos de personas que han visto a la Santa Compaña, y no uno ni dos, sino bastantes. Me estoy acordando que estaba yo haciendo un programa en Encants de Sinera, una radio de Arenis de Mar, con mi amiga Marta, y estábamos haciendo un programa de la Santa Compaña, precisamente. Y de pronto escribe una señora, dice: pues lo que el invitado de esta noche está diciendo es verdad, porque mi marido y yo, cuando éramos jóvenes en Galicia, en la frontera de Orense con Portugal, vimos la Santa Compaña. Entonces, claro, inmediatamente yo, cuando acabó el programa, los llamé y le dije si podía entrar en contacto con ellos y que me explicaran. Unas personas muy muy agradables, y me dijeron que sí. Xesca y Toni, ¿vale? Xesca Vila y Toni Albarca. Y me contaron pues una cosa que es espectacular. Ellos no creen en estas cosas, ni se preocupaban por estas cosas, ni nada. Pues cuando tendrían 20 y tantos años, decidieron hacer un viaje por Portugal y por Galicia. Venían de Oporto, llegaron a la frontera, y en ese mismo momento el guardiña portugués acababa de cerrar la frontera. Acababa de echar la barrera. Tú sabes que antes tenías que presentar los pasaportes, te tenían que sellar el pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenía cerrada toda la casita de la frontera, y entonces él le dijo que no iba a abrirles la frontera para ellos. Entonces dijeron: bueno, pero por Dios, si es que vamos a tener que pasar una noche, bueno, pues yo no abro la frontera. Entonces ellos se vieron en la situación de elegir o bien volver a algún pueblo de Portugal que habían pasado. Los pueblos que cercanos eran pequeños y no estaban seguros que allí pudiera haber pues alojamiento, o que fue lo que hicieron, quedarse en el coche. Decidieron aparcar en la misma caseta de la frontera y quedarse en el coche a dormir, un R5. Bueno, pues una de las cosas que les ayudó a decidirse es que cuando venían subiendo al puerto, ahora la carretera es muy buena, muy ancha, con un firme muy bueno. Antes era casi un camino lleno de curvas y bueno, mareante. Y entonces una de las cosas que le ayudó a decidir es que mientras estaban subiendo por una carretera solitaria totalmente en la cuneta, había un señor, un hombre mayor, con un crucifijo, que les estaba enseñando el crucifijo de rodillas en la cuneta, y les estaba dando la bendición con la otra mano. Claro, en ese momento ellos pensaron que era un loco, pero dijeron: bueno, ¿cómo vamos a volver ahora? Igual nos hartamos de andar, en el pueblo no hay donde quedarse, y está ese hombre loco ahí y demás. Entonces decidieron quedarse allí. Se quedaron en el coche, y a eso de la 1:00 de la madrugada, sabes que en un coche no se duerme bien, estás constantemente casi a punto de despertar. Pues oyeron unos cánticos raros. Estamos hablando del año 1992, ¿vale? Verano de 1992. Unos cánticos raros que les llamaron la atención porque se callaban y se volvían a repetir. Y entonces se dieron cuenta que del sitio de donde venía el sonido de los cánticos había pues una fila de luces que se movían entre los árboles. Entonces bajaron del coche,
no sin cierto miedo porque habían oído aullar a un lobo, se bajaron del coche y al borde de la carretera pudieron ver una fila de unas 20 personas encapuchadas con unos hábitos negros que daba la sensación de que flotaban entre los arbustos del monte. Estaban a menos de 150 metros de ellos. Y Donny me decía, bueno, pero era un terreno totalmente abrupto, totalmente quebrado. Sin embargo, ellos ni subían ni bajaban, iban en línea recta, que fue lo que me llamó a mí poderosamente la atención. Aparte de que cuando amaneció, vimos que allí no había ningún camino. El caso es que estos cantos lúgubres, pues, los aterraban, les erizaban los cabellos, mientras veían que esa gente se deslizaba en línea recta y bueno, lo estuvieron viendo durante 10 minutos, más o menos, o sea que no es una visión de segundos, durante 10 minutos o 15, me decía él. Y después desaparecieron en la raya le llaman la raya la misma frontera entre España y Portugal, la raya. Desaparecieron y entonces quedaron totalmente conmocionados por lo que habían visto. Primero pensaron que era una procesión, que iba a algún pueblo, pero ojo, a las 2 de la mañana, ¿qué procesión puede haber? Claro. Ninguna procesión. Porque además no había nadie. Cuando hay una procesión hay gente alrededor. Sí, no había nadie. Iban flotando. Y no había pueblos cercanos, como es verdad que no había pueblos cercanos. Entonces se quedaron totalmente asombrados, se quedaron en el coche, amaneció, pasaron la frontera y durante un par de días estuvieron hablando de esto que les había pasado y lo olvidaron hasta muchísimos años después, que oyeron el programa de radio, porque ellos son de Arenis, de Mar, oyeron el programa de radio, recordaron la experiencia y como una especie de desahogo, me imagino, pues escribieron diciendo, eso es verdad, nosotros lo hemos visto. Y gracias a eso pues pude averiguar uno de los casos más curiosos, con testigos reales, vivos, reales. Ahora tendrán 50 y tantos años, o sea, son testigos muy de fiar por todo lo que contaban, ¿no? Otro caso muy interesante es el que yo llamo caso de Santa Elvira. Es el primer caso que yo no lo investigué, me lo contaron, o sea, fue un regalo. Yo iba a San Andrés de Teixido, en Galicia. San Andrés de Teixido es un lugar de peregrinación que está en la costa norte de Galicia, con unos acantilados salvajes. Y cuenta la leyenda que San Andrés se le quejaba al Señor, a Dios, de que todo el mundo iba a Santiago y nadie lo iba a ver a él porque tenía un templo muy modestito al lado de los acantilados del mar. Entonces, pues el Señor le dijo, no te preocupes, que el que no vaya a verte en vida tendrá que ir después de muerto, ¿vale? Entonces hay un dicho en Galicia que dice San Andrés de Teixido, onde vai de morto o que non foi de vivo. San Andrés de Teixido, a donde va después de muerto el que no fue de vivo. ¿Cómo va después de muerto? Pues como un fantasma, o se reencarna en un animal, o se reencarna en cualquier cosa, ¿no? O como un alma en pena. El caso es que yo iba a San Andrés de Teixido porque la zona es bonita y para no tener que ir luego en otro momento. Y lo imaginamos, ¿no? Aquello... Sí. Aquello era, pues, no estaba prácticamente como ahora, no había casi carreteras, eran caminos con un asfalto pésimo, estaban además en obras durante muchísimos kilómetros, no había indicaciones, no había GPS, claro, por supuesto, nada de esto. Yo estoy hablando hace montones y montones de años, cuando yo tenía hace 50 y algo de años. Y estábamos buscando, nos perdimos varias veces y estábamos buscando un sitio donde comer, porque nosotros pensábamos que era fácil, pero llevábamos ya un montón de tiempo buscando un sitio donde comer. Entonces llegamos a un pueblecito que no era tal pueblo, eran 4 casas, y vimos una señal de bar.
decidimos preguntar, porque dijimos, aquí siempre un bocadillo de queso, un bocadillo de jamón y una Coca-Cola nos la dan. El caso es que me bajé y le dije, señora, ¿se podría comer algo? Y me dice, sí, suban arriba. Y arriba, el piso de arriba era un comedor muy chulo, muy modestito, pero 5 o 6 mesas redondas, con manteles de paño, con servilletas de paño, muy limpio, muy tranquilo, muy bien decorada la zona, con muebles así antiguos, y una vista con unos cristales, unos ventanales increíbles, una vista al monte con niebla que corría de un lado para otro entre los árboles. Y entonces comimos pues una comida exquisita, una carne asada con pimientos y patatas, y una sopa primero de fideo de puchero, es decir, la misma comida que ellos hacían para ellos, pues hacían más para los clientes que pudieran pasar. Había otras 2 mesas de personas, se fueron, y cuando pedimos los postres, ella después de los postres nos trajo una botella de licor café y otra de aguardiente. Antes en Galicia eso lo regalaban constantemente. Después de comer te ponían una botella y tú bebías lo que tú quisieras, no había límite. Ahora te ponen la copita para que no bebas toda la botella. Y entonces me dijo, ¿qué, a San Andrés de Teixido? No. ¿Qué, a San Andrés? Porque por aquel lugar a donde ibas a ir, pues San Andrés de Teixido. Y le dije yo, sí, onde vai de morto que non fui de vivo, para que supiera que yo sabía la historia y que yo era de la tierra. Y entonces ella empezó a hablar y me dijo, ay, pues yo en esas cosas creo. Yo creo en los fantasmas, creo en las ánimas, creo en esto, creo en lo otro y creo en la Santa Compaña. Y digo yo, ¿y eso, señora? Tendría unos 80 y algo años. Dice, porque yo la vi de pequeña, yo la vi. Ay, sí, cuéntame. Entonces ya me puse atento, cogí una servilletita de allí de papel, porque aparte de servilletas de lino, de hilo, pues había un caco de servilletas de papel. Y me puse a apuntar y me dijo que en un pueblecito de la costa de allí de arriba, pues había ido ella con su madre a una casa de los abuelos que tenían a 1 kilómetro y pico de donde ella vivía, y que habían estado ayudándole a limpiar la cuadra, a arreglar el ganado, a ordeñar el ganado, y ya volvían, dieron las 12 en la campana de la iglesia, y ya volvían a su casa, cuando de pronto llevaban un farol de esos que se usa en Galicia para alumbrar mientras se riega por las noches los maizales y otros cultivos, y llevaban también una cántara de leche recién ordeñada para el suministro de su casa. Y entonces de pronto la chica, ella era una niña, claro, tendría 5 o 6 años, oye como unos cánticos, ve unas luces, ve unas velas, y ella lo primero que piensa es que es un entierro. Pero claro, eran las 12 de la noche, pero ella lo primero que piensa es que es un entierro, porque en Galicia los entierros, ya te digo, son muy espectaculares, y antes ni coches de muertos ni nada, iban de un pueblo a otro andando con el féretro a hombros, con velas, con incienso, los sacerdotes cantando responsos, la gente, los finados y familiares iban detrás con velas, con faroles, y los sacerdotes iban vestidos con túnicas y trajes talares y en fin. Y lo primero que pensó es que era un entierro. Ella no se podía imaginar que a esa hora que hacía por allí un entierro nunca se hace de madrugada. Y entonces la madre, cuando se dio cuenta, cogió un palo, hizo un círculo en el suelo y le dijo a la niña que se metiera allí y que no mirara, porque le llevaban la vida. Y entonces la tiró boca abajo, la puso boca abajo en el círculo. Ella se quedó también en el círculo y cogió el crucifijo, la cruz de oro pequeñita que llevaba al cuello, que le habían regalado los abuelos. Y entonces la niña oía: cruz teño, señor, xa teño cruz tengo, señor, ya tengo cruz. Eso duraría 2 o 3 minutos,
hasta que pasó la Santa Compaña, y entonces la madre levantó a la niña, temblando, cogieron el farol que se había apagado, por supuesto, y la cántara de leche que les había caído al suelo y estaba vertida la cántara de leche, y fueron corriendo a su casa. Me decía la niña, yo me pinchaba con los tojos del monte. Al ir tan corriendo me pinchaba. Los tojos del monte es una planta que hay en Galicia que tiene muchas espinas. Son muy punzantes. Y llegaron a su casa y le contaron al marido, que ya estaba preocupadísimo porque era muy tarde, le contaron lo que habían visto, y él, sin decir nada, pues cogió una viga, atrancó la puerta de madera, un portón de madera de esas casas antiguas de piedra gallegas, cogió una hoz y la clavó entre un hueco que había en las piedras en la pared de la casa. Claro, una hoz poco iba a hacer contra nada, pero era un signo de si nos podemos defender contra algo, pues nos defendemos. Y entonces a la señora se le ocurrió sentarse alrededor de la lareira. La lareira es una cocina gallega que arde día y noche constantemente, donde se hace la comida, y empezaron a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Y es un caso muy interesante que investigué yo personalmente, porque me vino de regalo. José Luis, un caso más. Cuéntanos un caso más y ya con eso tenemos hoy, yo creo que bastante de Santa Compañía. También hay que dejar siempre un buen gusto para que nos sigas contando más historias y además más recopilaciones. Tienes un caso más, ¿no? Por supuesto. Pues mira, te voy a contar dos casos breves pero muy interesantes que acabo de investigar también, uno de ellos este mismo verano. El primer caso es un caso de una chica, una chica ahora ya es mayor, se llama Xela Lozano, de Viveiro, de Lugo, y volvía del mercado de Viveiro. En Viveiro hay un gran mercado, una gran feria. Venía de vender queso que ella y su madre habían estado haciendo en su casa. Es muy típico en Galicia. Se va al mercado a vender productos de la huerta, queso, leche y una serie de cosas, que rosquillas, bizcochos que tú haces en casa para sacar un dinerito. Curiosamente, este es un caso muy extraño porque eran las 5 de la tarde cuando venían del mercado. La Santa Compañía no sale a esa hora. Habría que esperar o que especular por qué. Cuando van andando ya de regreso a su casa, pues se cruzan con 7 figuras vestidas de negro y encapuchadas. Ella apenas tenía 6 años y recuerda a las figuras pasar a su lado. La madre no le prestó ninguna atención, probablemente porque no las veía. A los 3 días de esta visión, su abuela falleció. Y entonces ella empezó a hilar y empezó a comprender que lo que había visto era a la Santa Compañía. Claro. Curiosamente, al irse haciendo mayor, empezó a descubrir que tenía el don de la clarividencia y la mediunidad. De hecho, ella tiene también ahora un programa de radio donde trata estos temas ocultos, mágicos y demás. La madre no la vio, ella la logró ver porque ya tenía ese poder, esa capacidad. Y el último caso que he investigado este mismo verano, pues se trata de un señor que venía de una fiesta de un pueblecito cercano al mío, a donde yo vivo, en Galicia, donde tengo mi casa, en Galicia. Cuando en un camino entre montes, muy normal en Galicia, caminos entre montes, se topa con una procesión de seres encapuchados que llevan velas y faroles. Lo primero que se le ocurre es huir, salir corriendo. Pero en ese momento reconoce a uno de los espectros que va en la procesión, que era una mujer de su propio pueblo. Se queda totalmente sorprendido y en ese momento, aprovechando esa conmoción, uno de los integrantes de la comitiva le ofrece un farol. Claro, tú no debes coger nunca nada que te ofrezca la Santa Compañía. Y él rechaza ese farol, y no solo lo rechaza, sino que le da una patada al farol, lo tira al suelo y sale corriendo y no para hasta llegar a casa y encerrarse dentro. ¿Que puede presidir una mujer la Santa Compañía? Sí. Cuando el santo de la advocación
de la parroquia es femenino, es una mujer. Ajá. Entonces una mujer puede presidir la Santa Compañía. Y en fin, esas son algunas de las cosas que el mérito que tienen es que están investigadas de primera mano, hablando con las personas, conociendo a las personas, fotografiando a las personas, grabando a las personas. Las explicaciones, como hemos dicho, pueden ser muchas, pero bueno, normalmente cuando tú te encuentras con una investigación del tipo Santa Compañía, es que me contó fulano que le habían contado que a su vez le había dicho que su bisabuelo una vez, ¿sabes? Pero sí. Yo aquí he conocido a esas personas que la han visto físicamente. Pues fíjate sí. Tú, José Luis, qué lujo de detalle, ¿no? Y qué suerte que te hayas topado con estas investigaciones. Hombre, suerte no, porque también lo buscas, es un investigador nato y llevas toda tu vida investigando esto, pero qué suerte que este fenómeno te lo hayas encontrado, que lo hayas podido investigar y que además no sean historias del pasado, que son historias que siguen pasando hoy día, que es, digamos, actualidad. Claro, y eso es lo importante, que son personas que las vieron en el pasado, pero que siguen vivas para dar fe de que los vieron. Sciesca y Tony eran 2 adultos ya cuando lo vieron en el año 92. Tendrían 20 y tantos años, estaban haciendo un recorrido en coche. Los demás, por ejemplo, Sheila Lozano y Santa Elvira, porque lo curioso es que esta señora, que hay un detalle muy, muy gracioso, esta señora que nos encontramos en el restaurante de San Andrés de Teixido, decía, como yo esto lo he contado, pues a mí en el pueblo me llamaban Elvira, porque ella se llama Elvira la de la Santa Compañía, y a partir de ahí, como era muy largo, pues me empezaron a llamar Santa Elvira. Y entonces todo el mundo me conoce aquí por Santa Elvira, porque es la niña que vio la Santa Compañía. Curiosamente eso, viva todavía, gracias a Dios. Sciesca y Tony, vivos. Dolores de Cangas, una mujer que tiene 80 y tantos años, pero que recuerda cuando iba con su abuela y en las puertas del cementerio, en las vallas del cementerio, veía una procesión de muertos, de ánimas del purgatorio, y le decía a la abuela, vos no miredes, no miréis porque os llevan con ellos, os llevan con ellos. Y bueno, está viva. Y Sheila Lozano también está viva. Y el señor que me contó esto de que le pegó una patada al farol también está vivo, tendrá también ahora pues cerca de los 80 y tantos años. Pero es decir, es la suerte de haber encontrado unos testigos de primera que lo han vivido de primera, no que se lo han contado, y que he tenido la suerte de que a mí me lo han contado. He tenido la inmensa suerte, algunas por casualidades, bueno, en realidad todo por casualidad, porque que si haces un programa y te llaman diciendo que es verdad, o que vas a comer algo, a reponer un poco de fuerzas a un barcito que tiene luego un restaurante muy chulito, muy chulo, en la parte de arriba, y que en esa tranquilidad, ya cuando se habían ido los otros comensales, se acerca la señora y el marido, que también se acercó. El marido no decía nada, solo sonreía, como diciendo, sí, es verdad, todo lo que dice es verdad. Y que esa señora se acerque y te cuente y se abra y te diga todo, y bueno, pues es espectacular, ¿no? Espectacular. Pues también es una suerte y un privilegio tenerte a ti como amigo y compañero del misterio y que nos traslades estas historias, porque es que yo ahora mismo, yo no sé cómo estarán los oyentes, pero yo estoy con los pelos de punta, ¿no? Y además porque estas historias no son inventadas, que como dices, a ti te han llegado, tú has visto los testigos y ahí están, ¿no? Ahí están plasmados en estas historias. José Luis, pues enormemente agradecido porque, bueno... Antonio, no hay que agradecer nada, nuestra labor es divulgar lo que investigamos. Nosotros no somos de esas personas que investigan algo de una forma o de otra y se lo quedan,
y especulan con ello. Nosotros investigamos, tú lo sabes, lo hemos hecho muchas veces juntos, investigamos y lo compartimos a quien quiera, incluso cuando quieran venir con nosotros a hacer cosas, lo hemos hecho, ¿no? Para demostrarle cómo hacemos las cosas y lo que hacemos. Y bueno, esto es una labor que es apasionante, tú lo sabes también como yo, no tengo que convencerte de nada, es apasionante y bueno, es muy apropiado para esta fecha, el día 1, el día 2 de noviembre, de donde pasan estas cosas, la fiesta de Samaín, del mundo celta, del 31 de octubre al 1 de noviembre, es el fin del verano celta, el final de la temporada de las cosechas, el comienzo de la estación oscura. Se encienden velas en las tumbas para guiar a los muertos, y es una fecha además que curiosamente marca la línea que une este mundo con el otro, ¿sabes? El mundo de los espíritus, se debilita esa línea y permite que los espíritus la crucen. Son los meses de las fiestas paganas de la Wicca, la brujería, estrechamente vinculadas además con el ciclo de la naturaleza. Morir para renacer, para renovarse, un momento de introspección, de guardar provisiones para el invierno y de las leyendas que yo he tenido la gran suerte, eso es una de las mayores suertes que he tenido en mi vida, la gran suerte de vivir en las Lareiras. Las Lareiras son unas cocinas gallegas muy grandes, donde hay en el centro o en una esquina pues un remonte de piedra, y allí se hace fuego, y alrededor o al lado enfrente de ese fuego se sienta la familia a comer, a charlar, a pasar el invierno mientras fuera llueve y hace frío. Y bueno, vienen los familiares, vienen los vecinos del pueblo, normalmente pueblecitos muy pequeños como el pueblo del que yo vengo, y en esas Lareiras yo he escuchado muchísimas de estas cosas, y quizá fue el primer punto en el que yo empecé a aficionarme a investigar y a comprender que hay algo más por encima y por debajo de lo que nosotros vemos. Bueno, José Luis, casi una hora de entrevista, y la verdad que dudábamos si ibas a poder con tu voz tomada. Sí, bueno, afortunadamente algunos estornudos, pero ha durado. La verdad es que ha sido increíble, y vuelvo a repetirlo, un placer tenerte como compañero y amigo del misterio. Tenemos cosas pendientes que ya iremos contando. Ya hemos hecho algo, pero tenemos más cosas pendientes, así que seguimos en contacto, José Luis. Cuando tú quieras. Es un placer, y seguiremos compartiendo un montón de cosas porque a los dos nos mueve el mismo espíritu de investigar y de saber. Pues José Luis, estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo lo que nos has traído hoy. Gracias a ti. Un abrazo. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Y para este apartado utilizamos la banda sonora que yo pongo para los temas controvertidos, para las conspiraciones, porque el siguiente invitado dice que le va a dar una vuelta de tuerca al Halloween que conocemos, al Halloween, vamos a decir, comercial de estos días. Muy buenas tardes, Michael Martínez, ¿qué tal? Muy buenas, José Antonio, compañero, muy buenas. No sé si es apropiado que te ponga música de conspiraciones, música para temas controvertidos, pero bueno,
cuando yo te he dicho que me hable de Halloween, tú como historiador, como persona que lleva estudiando la historia y te encanta, además de ser tu profesión, me dijiste, pues yo te voy a hablar de un Halloween distinto. Incluso en otros programas ha creado, pues eso, controversia, gente que te ha criticado, pero bueno, es que, a ver, siempre hay gente que cuando te sales un poco del tiesto, te van a criticar. Y eso yo creo que lo entendemos, y una cosa que te he dicho que a mí me encanta, porque me gusta escuchar todas las versiones. Y ¿por qué nos vamos a quedar con el Halloween que siempre nos han vendido? Y a lo mejor, ¿por qué no lo que tú has investigado, lo que tú sabes, va a ser distinto, ¿no, Michael? Pues la verdad es que sí, porque el tema de Halloween, bueno, es una, por decirlo así, todos los años es una fiesta que se ha convertido, decirlo así, se ha convertido en una fiesta para niños, que en un principio no era tal su objetivo, de una fiesta para niños, una fiesta con mucho negocio, y que bueno, los niños parece ser que se lo pasa bien disfrazado de esas cosas que, piénsalo bien, y vamos a pensarlo bien, en otra fecha pues le darían miedo, ¿no?, a esas criaturas, a esos niños, pero sin embargo esa noche lo pasan bien, ¿no? Pero no, lo que hoy en día conocemos como Halloween es una mezcla de un montón de culturas, de naciones, y que ha llegado hasta nuestros días. Incluso creo que cada año va variando, cada año, depende de la ciudad, va incorporando cosas más autóctonas de la zona, ¿no? Siempre se ha dicho que es una fiesta de Estados Unidos, y bueno, y yo siempre digo que no, es una fiesta que viene de aquí, ¿no? Viene de la península ibérica. Bueno, es algo que comercialmente, y además, como tú dices, viene de Estados Unidos, esto porque se ha adaptado, y todo lo que llega a Estados Unidos, bueno, son tradiciones que se adaptan a la cultura del lugar donde está, ¿no? Entonces en Estados Unidos pues se ha adaptado y se ha comercializado. Y ayer, por ejemplo, que fue Halloween, cuando suba el programa, pues a lo mejor habrán pasado unos días, vamos a intentar tenerlo subido hoy día 1, pero si no, bueno, pues cuando pueda estar. Pero ayer, noche de Halloween, tarde de Halloween, desde las 5 de la tarde, sonó el timbre como unas 20 y pico de veces, y eran los niños con el típico truco o trato, que eso, pues hace años atrás no se veía, y cada año se ve más, y yo creo que todos los niños están saliendo disfrazados, lo que tú dices. En vez de ser una fiesta de miedo, los niños lo toman como un juego, una fiesta de disfraces, que si las chucherías, que si el truco o trato, y todo lo que conlleva, no todo lo que hemos visto en las películas americanas, en las series americanas, que eso ya está aquí, y ya, yo creo que para siempre, que esto ya se ha instalado, o sea, se ha instaurado, y nos está revolviendo la cultura, lo que tú dices, ¿no? Lo que en principio yo creo entender que es una fiesta celta, del norte de España, también de los países gaélicos, Inglaterra, pues toda esa zona, se llevó esa cultura allí cuando se conquistó América, y ahora nos vuelve de la manera actual, ¿no? De la manera comercial. ¿No es así, Michael? Pues la verdad es que sí, pero claro, normalmente vamos a decir, y lo he visto muchísimas veces en internet y en programas de radio, como tú has comentado, que es una tradición celta, ¿no? Pero si estuviéramos hablando de una tradición celta, no quedaría ya nada. No quedaría nada de lo que hay hoy en día. Una tradición celta traído a Estados Unidos por inmigrantes irlandeses, inmigrantes de aquella zona, sí, donde estuvieron los celtas, y llevado a esa tradición. Bueno, pues casualmente en los sitios donde están los irlandeses no se celebra el Halloween americano, ¿no? Extrañamente es una contradicción. Pero lo que nos ha llegado a nosotros es una fiesta, lo que os voy a decir, lo que hemos leído y lo que se han dicho en diferentes programas de radio. Vamos a decir que es una fiesta celta que simbolizaba el final del verano y el principio del año, de un año nuevo, ¿no? Sí. Como el 31 de octubre, ¿no? Y bueno, hacía hogueras, pero incluso se disfrazaban, pero claro, ¿qué es lo que nos ha llegado? Que se disfrazaba todo el mundo, ¿no? Estamos hablando que solo se disfrazaban, y no se disfrazaban, sino que los druidas, como en el antiguo Egipto, que después iremos, los sacerdotes tenían un traje para ese rito de iniciación, ese día especial,
y como incluso más antiguo, que ahora hablaremos, en la época calcolítica, ¿no? Se ha llevado como un disfraz. Sin embargo, la gente normal, porque en los celtas todo el mundo no era druida, José Antonio, claro. Todo el mundo no era druida. Entonces todo el mundo no se disfrazaba, todo el mundo no hacía hoguera. Solo la celebración la hacían los druidas. Esas personas corrientes, los celtas corrientes, que no eran soldados, que no eran druidas, ¿qué es lo que hacían? Pues se encerraban en sus casas y ponían comida en la puerta para que esas ánimas, para que esos difuntos los dejaran en paz y no entraran a la zona de los vivos, que en este caso sería el interior de las casas, ¿no? Como estamos viendo, es muy diferente a lo que hay ahora. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar de un país que tiene menos de 400 años de historia. Sí. O sea, estamos hablando que Estados Unidos tiene muy poca historia. Pero podemos ir el día 31, el Día de los Difuntos. Bueno, pues también es una fiesta cristiana, ¿no? Una fiesta bastante cristiana. Eso se hizo en el Concilio de Nicea, ¿no? El 325 después de Cristo. Después se hicieron más concilios, ¿no? Pero ahí se quedó, se trató en estos concilios los días que se tenían que hacer de fiesta, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, el Día de los Santos, el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se quedó que esa fecha era muy importante porque era el Día de los Difuntos. Sí. ¿Cómo llega a Estados Unidos? Porque estamos hablando que los irlandeses lo llevan cuando van de inmigración a Estados Unidos. Todos conocemos el trágico desenlace del Titanic. Sí. El 90% del Titanic, quitando los de primera, vamos a hablar de tercera, era irlandeses. Pero nos tenemos que remontar, y eso pasó en el 1900, ¿no? Vamos a remontarnos cuando los españoles entran en Florida. Podemos poner una fecha, en 1539. En 1539 los españoles estaban en la península de Florida. Los españoles llegan a Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y llegan y se mezclan. En este caso no vamos a decir una mezcla cultural, pero bueno, vamos a decir que se mezclan y cogen conocimientos de los amerindios, de los indios norteamericanos, ¿no? Indios de los autóctonos, ¿no? Norteamericanos. Ellos también tenían su celebración de sus difuntos. Pero ¿qué pasaba? Que si estamos hablando de 1539, también estamos hablando de que los españoles, aparte de la costa este de Estados Unidos, también estaban entrando por la costa oeste de Estados Unidos, Nuevo México, Los Ángeles, lo que es California. Es que llegaron a Washington y llegaron a Canadá y llegaron a Alaska. Todo ese territorio estuvieron los españoles allí, también cruzando culturas, estamos hablando de Sioux, estamos hablando de Navajo, estamos hablando de Cherokee, estamos hablando de multitud de tribus de amerindios norteamericanos que tenían su propia religión, su propio día y sus propias celebraciones del Día de los Difuntos. ¿Qué problema hay o qué le pasaba a los españoles? El Imperio Español, vamos a decir que era el imperio donde las colonias estaban más lejos de su patria, de su patria central, por decir la península ibérica. Teníamos cerca de la Antártida, teníamos en el sur de Chile, en el sur de Argentina, teníamos españoles allí, había españoles allí. Pero es que también había en Alaska. ¿Cuántos kilómetros hay? Imaginaros un español en Alaska o en Washington, que para ir a su patria, para ir a España, a la península ibérica, pues a lo mejor no regresaría nunca, o a lo mejor regresaría a los 3 o 4 o 5 años si sobrevivía. Se mezclan, entonces aparece. Tenían que celebrar el Día de los Difuntos, pero ese Día de los Difuntos se unía con vamos a decir, con el 14 de febrero, se unía, que ahora es el Día de los Enamorados, pero también el Día de la Familia. Ese Día de los Difuntos, los españoles que estaban muy lejos de su tierra natal,
celebraban el Día de la Familia también. Lloraban por esos seres que habían fallecido, pero también añoraban a los seres que no los veían, ¿no? Sí. Entonces los mismos españoles en las colonias, en las ciudades de América, celebraban una fiesta donde creían que ellos podían ver a sus seres queridos, ¿no? Por decirlo así. No había teléfonos en aquella época como nosotros estamos hablando, no había videollamadas, pero es que en España había un problema, en la península ibérica, había un problema que se llama la Inquisición. Uh-huh. Aunque en la zona de América los escribas, en cada conjunto, en cada barco había un escriba y eran los chivatos de los reyes, los chivatos del reino, ¿no? Porque, bueno, ellos daban fe, eran como abogados, eran notarios, eran escritores y eran abogados también, ¿no? Uh-huh. Porque ellos tenían que dar constancia de lo que se hacía, si uno se salía de la raya. Bueno, pero incluso los escribas, incluso esa gente, pues también añoraba a su familia, ¿no? Y esa ceremonia quedó muy impregnada en México, y se hace muchas de esas celebraciones en México, ¿no? En México incluso sacan a sus seres queridos de la mortaja, de la tumba, ¿no? También, ¿no? Se sacan y pasan un día con ellos, ¿no? También se disfrazan con la muerte, y es como una tradición, es como diciendo que la muerte es un paso más en esta vida, en decirlo, ¿no? Es un paso más en esta vida. Imaginaros esos españoles mezclados con las tribus indígenas de los Cherokee, los navajos, las tribus de allí que también celebraban el día a sus muertos, a sus seres fallecidos. Sí. Estados Unidos no existía. Estados Unidos no existía. ¿Qué es lo que pasó? Ya aparece la independencia de Estados Unidos, llega la conquista del oeste, porque ya Estados Unidos se forma en el este, gracias a los españoles también, gracias a los españoles. ¿Qué es lo que realmente qué es lo que sucede? Bueno, pues ellos lo que hacen es hacia el oeste, que hay unas tierras, claro, allí vivían los desafortunados tribus que hoy en día pues queda un 0,00001%. Uh-huh. Bueno, pues esos indios celebraban su mezcla, porque 200 años antes, 300 años antes habían estado allí los españoles, celebraban una mezcla de esas dos culturas. Cuando aparece el estadounidense, aparece otra cultura diferente, ¿no? Pues eso es lo que es el Halloween hoy en día, una mezcla de muchísimas culturas, de una tradición que celebran lo mismo, pero a raíz de unas personas que estaban casi siempre fuera de su casa, porque también el llamado colono estadounidense, lo que quería eran tierras para cultivar y salía de su casa matriz, que en este caso sería la costa este de Estados Unidos, y se iba dirección a San Francisco, dirección a Los Ángeles, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país bastante grande, ¿no? Uh-huh. Esas tres culturas, la cultura que estaba ahí ya, que lo celebraba también, esa cultura que viene de los españoles, que añoran a sus seres queridos, más estos colonos nuevos de una nación recién creada, que es Estados Unidos, que está fuera de su casa y que lo que quiere pues es una vida, supuestamente una vida mejor, unas tierras que después se las quitaría a esos indígenas. Ahí sale una celebración que hoy en día es la que nosotros llamamos, es que ellos llaman Halloween. Sí. Las calabazas aparecen, ojo, también hay que decir una cosa. Donde más Halloween se celebra es en la costa oeste, sí, de Estados Unidos, justo donde más aparición de los españoles hubo. Uh-huh. Eso también hay que decir, Los Ángeles. También he leído por ahí que quiere decir una cosa como Halloween como Hollywood, ¿no? Halloween como Hollywood, uh-huh, como diciendo que es una mezcla, ¿no? Pero realmente lo que hoy en día es a Halloween es una mezcla que cada año va pasando, cada año pues se va incorporando cosas nuevas, pero que realmente la matriz se está perdiendo, que es la ofrenda a esos seres queridos, esos seres fallecidos,
y el respeto, ¿no? El respeto. En la península ibérica, en la celebración no podían salir a las calles, no podían disfrazarse, porque estaba la Inquisición, hay que comprenderlo, José Antonio. Sí, claro. Estaba la Inquisición. Por eso creemos que cuando viene Halloween, viene de allí a aquí, y es todo lo contrario, viene de aquí a allí. Lo que pasa es que allí ha habido, entre comillas, una cierta libertad, no ha habido una Inquisición, y luego hoy en día pues ya se puede celebrar en cualquier sitio. El tema de las calabazas. En cada región tiene su fruto o tiene su verdura favorita, o es donde más se cultiva un tipo de verdura. Uh-huh. Sí, puede ser una verdura sandías, autóctona. puede ser melones. Uh-huh. Sí, autóctono de allí. Se extendió la calabaza porque la calabaza crece en muchísimas partes del mundo y bueno, es muy dura la calabaza y bueno, allí se extendió, se hace mucho los pasteles de calabaza, ¿no? Uh-huh. Y se extendió la calabaza. Antiguamente era una antorcha, estamos hablando de época porque si nos remontamos a los celtas, estamos hablando en los celtas, aunque los celtas los protoceltas podemos decir que es de la edad del hierro, vamos a decir 1200, 1500, ¿no? Antes de Cristo. Uh-huh. Pero realmente la península ibérica podemos hablar del 900, ¿no? Del 900. Y estaban en lo que es desde el norte de la península ibérica prácticamente hasta al norte de Badajoz, ¿no? Uh-huh. En el sur pues estaban los llamados tartesos, ¿no? En el sur de la península ibérica, ¿no? Incluso hay quien dice, uno de ellos Schulten, que el final de Tarteso, vamos a hablar en el siglo IV, el final de Tarteso hay una evolución, empezamos desde la costa del Golfo de Cádiz y se van yendo dirección al norte, ¿no? Y las últimas evidencias de los tartesos pues los podemos ver en la parte de Extremadura, ¿no? La parte de Extremadura, por ejemplo, Turruñuelo, Cachorroano, ¿no? Uh-huh. Y hay quien dice que esa fue la última frontera. Más arriba pues estaban los celtas, que se mezclan estos últimos tartesos, se mezclan con los celtas, ¿no? Sí. Así que, aunque podemos decir, y yo no quiero decir no quiero llevar la contraria a nadie, pero vamos a hablar un poquito, en 5 minutos te lo puedo resumir. Los celtas estamos hablando, vamos a decir, en el 1500, pero antes había una cultura bastante importante que era los egipcios. Quien no ha ido a hablar del libro de los muertos, ¿no? Quien no ha ido a hablar del culto a la muerte, ¿no? Esas momificaciones que hacían, ¿no? Esos trajes que tenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, como queramos llamarlo, hoy en día podríamos decir que son unos disfraces, ¿no? Uh-huh. Esos disfraces son los que hay ahora, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que entender que los disfraces que hay ahora muchos de estos son imitando a seres creados por películas, ¿no? Freddy Krueger, ¿no? Por ejemplo, la niña de la curva, vamos a decir, gente que de la cultura contemporánea, ¿no? De las películas y de lo que es el cine. Antes, por ejemplo, si hablamos de Celta, esos disfraces, esa ropa esa ropa extraña que se ponía esos druidas, pues no era interpretación, no podíamos interpretarla como un Fred Krueger de eso, ¿no? Ni un Michael Myers de Halloween, ¿no? Uh-huh. Esa ropa también podemos incluirla incluso en los sumos sacerdotes que solo podían coger el arca de la alianza. Sí. Es una indumentaria que se la ponían para coger el arca de la alianza. Pero claro, cuando hablamos de la prehistoria nos tenemos que ir, y bueno, y ahora pues estoy en las excavaciones, he tenido la suerte de participar en las excavaciones de Valencina de la Concepción, estamos hablando del Calcolítico y ya no estamos hablando de la época egipcia. Uh-huh. En este caso vamos a ir al 4000, 3200, 3500, nos vamos a 3500 antes de Cristo. Aquí vemos también una indumentaria que se ha encontrado en estos tolos, Tolos es un edificio funerario. Se han encontrado vestimentas bastante extrañas para la época, tan extrañas que no se ha encontrado en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el tolo de Montelirio, ahí había un hombre y una mujer enterrado
con una comitiva. Por ejemplo, el hombre tenía 17 hombres en posición fetal rodeándolo, y una mujer, una cámara contigua, una mujer tenía a 7 mujeres también en posición fetal, ¿no? Con ella, ¿no? Pero tenían un traje puesto que era de conchas marinas enlazadas una con otra con una especie de hilo, y estamos hablando de conchas pequeñas, no estamos hablando de conchas de estas bastante grandes, conchas pequeñas, ¿no? Que para hacer el traje ese, pues se ha tenido que utilizar mucha una tecnología bastante avanzada para la época, pero es que también hemos encontrado vestimenta de esos sumos sacerdotes y unas pinturas, unos cuencos con pintura que nos hace pensar que iban ataviados, iban pintados también, que nosotros podríamos decir que iban disfrazados, ¿no? Iban disfrazados, ¿no? En una ceremonia que hoy en día, como es muy difícil, estamos hablando del 3500, pero seguramente tendrían que tener un día de celebración para esos difuntos, porque tenían una alta complejidad en los ritos funerarios. Cuando moría alguien importante, lo que significa, y nos hace pensar que tendrían que tener un día en el año, en su calendario anual, tendría que tener un día de celebración para esas personas que se han ido, porque date cuenta que todo lo que se hace, la momificación, era porque ellos creían que había un más allá, y que en el más allá, bueno, pues tenía que estar conservado el cuerpo de la mejor forma. Incluso aquí en el Calcolítico, esos enterramientos con esa ropa, con esos ajuares, peinetas para arreglarse el pelo. También se han encontrado dagas de cristal de roca, ¿no? Y se ha encontrado un ajuar bastante importante. Los vikingos también, cuando quemaban, incineraban, lo hacían con, incluso en algunos enterramientos vikingos, ¿no? Lo enterraban con escudos y con armas. Sí. Date cuenta que un escudo y un arma puede ser reutilizado, ¿no? Por otra persona, ¿no? O por un familiar. Sin embargo, iba con él, con la creencia de que había un más allá, y de que el Valhalla, o que iba a su cielo, en este caso, y que iba con la indumentaria que fue enterrado, ¿no? Con su coraza, con su casco, con su espada, ¿no? Entonces, vamos a decir que esta tradición no viene de los celtas, viene más anterior al culto de los muertos. Una fiesta que celebra, conmemora, que hace revivir, está muy bien dicho lo de revivir, esos sentimientos que tenemos hacia nuestros difuntos. Sí. No es solo ni de cristianos, ni de los celtas, ni de los griegos, ni de los romanos, ni de los musulmanes, ni de los egipcios. Eso viene, incluso podemos decir que viene del neolítico, no del neolítico, ni del paleolítico. Viene más atrás, porque se han descubierto enterramientos de los neandertales, y esto es muy importante decirlo. Los neandertales ya enterraban a sus muertos, y se han encontrado aguares, o sea, piezas dentro de lo que es la tumba donde estaba el fallecido, ¿no? Eso te da una idea de que tenía un conocimiento, tenía un pensamiento de que había algo más, de que había un sitio donde esa persona despertaría, aunque el cuerpo no se mueve, no reacciona, pero si lo enterramos con sus objetos personales que antiguamente eran muy importantes porque se podían reutilizar. Es como, por ejemplo, en el Turruñuelo. En el Turruñuelo, esa hecatombe tan grande. ¿Qué es una hecatombe? Una hecatombe podemos decir que es un ritual, y es un sacrificio masivo de animales. En esa hecatombe del Turruñuelo, donde hay ganado bovino, ganado caprino, hay caballos. No me acuerdo, porque lo estoy diciendo de memoria, si hay 21 o 17 caballos, no lo sé. Pero hay una cantidad de caballos sacrificados inmensa. Y todo el mundo dirá, pero Michael, bueno, caballo. Es lo mismo que si hoy podemos decir que hacemos una fiesta y cogemos cada uno nuestro coche y lo quemamos. Es exactamente igual. O sea, quemamos nuestro coche,
el caballo, en aquella época, estamos hablando en el siglo IV, está datada siglo V, siglo IV antes de Cristo, lo del turruñuelo. ¿Cómo es posible que sacrifiquen esas personas a 17? No sé exactamente el número, son 17 caballos, pero bueno, perdonadme, pero una cantidad de caballos bastante importante, sí, sacrificándolo, cuando el caballo es tu medio de locomoción. Uh-huh. La riqueza en aquella época, la riqueza de una persona era la cantidad de ganado y la cantidad de caballos que podía poseer. Aunque hoy en día podemos decir que prácticamente igual, ¿no? Cuanto más coche, más grande es el coche, más la grande es la casa, pues allí igual, ¿no? Entonces, los muertos tienen un significado bastante importante para que gente sacrifique en nombre de esos muertos, en nombre de esos dioses, sacrifique lo más grande, lo más sustancioso, lo más económicamente hablando, lo más sustancioso que podemos tener, ¿no? Así que yo, aunque digo que el Halloween tiene algo de celta, es un compendio de multitud de culturas, multitud de celebraciones juntas, que hoy en día, cada año, como hemos dicho al principio, ¿no?, de nuestra intervención, José Antonio, cada año se va aumentando y se va incorporando, depende. El que hace Nueva York, en Nueva York se celebra también un muy importante Halloween, porque estamos hablando de una ciudad que tiene muchos millones de habitantes. Bueno, pues cada año se incorpora cosas nuevas que a lo mejor Los Ángeles, que está en el otro lado de Estados Unidos, en la otra costa, se incorpora cosas que no tiene Nueva York, ¿no? Y esto estaremos hablando en futuros años, y habrá cosas que se haya incorporado, ¿no? Pero que no es una fiesta de niños, eso hay que comentarlo. No es una fiesta de niños. Hoy en día sí, no se iba casa a casa, hoy en día sí, y bueno, y es una fiesta que no era de risas, claro, es lo que hoy hay, ¿no? Es una fiesta más de recogimiento y de añoranza a los seres que no tenemos, José Antonio. Que no es una noche de fiesta de conciertos, de disfraces, sino una fiesta de recogimiento y de honrar a los muertos, ¿no? A nuestros difuntos. Efectivamente, sí, una fiesta para honrar a nuestros difuntos, que ya no está, los añoramos, ¿no? Ya he comentado antes que esos españoles, esas personas que estaban a miles de kilómetros de su casa y que no sabían si iban a volver, bueno, pues podían tener mujer, novia, tenían padres, tenían hermanos o hijos en la península ibérica. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues ese día lo celebraban, pero también pensando en lo familiar. De ahí viene el Halloween también de ahora, ¿no? Familiar, toda la familia junta, eso es lo que querían, ¿no? Ojalá, ¿no? Decían ellos, ojalá pudiera estar con la familia, ¿no? Y con los seres queridos. El Halloween es estar con los seres queridos, con tus hijos, con la gente que te rodea, y encima estar con la gente difunta, con la gente que ya no está. Uh-huh. Eso es lo que realmente es Halloween, vamos a decir, es el 14 de lo que hoy en día, el Día de los Enamorados, el Día de la Familia, el Día de los Difuntos y el Día de los Santos. Todo eso junto se ha convertido hoy en una fiesta que se llama Halloween, ¿no? Pues es curioso cómo has trasladado, ¿no? Y además a todas las culturas desde el principio, ¿no? Desde los neandertales, cómo el honrar a la muerte, cómo honrar a la persona que fallece, y cómo se ha trasladado hasta estos días. Y bueno, también lo que tú has comentado al principio, ¿no? Que se ha hecho muy comercial, que es algo que bueno, eso en Estados Unidos siempre manda, todo lo comercial, todo lo que es pues venta de caramelos, hacer fiesta, venta de disfraces. De hecho, todos los años escuchamos alguna polémica acerca de los disfraces, porque hasta hace poco estaba leyendo que había polémica porque se habían sacado disfraces de la reina de Inglaterra, recientemente difunta, de zombie, ¿no? Imagínate, ¿no?, cómo le sentará eso a un inglés que en Estados Unidos pues hagan eso. Incluso varios disfraces que han tenido que retirar del mercado porque había un asesino en serie, no tengo el nombre ahora mismo, que ha matado recientemente a mucha gente en Estados Unidos, bueno, y se ha hecho ese disfraz de este tipo, ¿no? Y imagínate los familiares que este tío ha matado a sus familiares, cómo les sentará, ¿no?, ver la gente disfrazada de esto.
Así que bueno, que se ha trasladado este dolor, este honramiento a una fiesta comercial, meramente comercial. Sí, yo es que me he quedado, no sabía lo de la reina de Inglaterra. Eso es de gente hipócrita, ¿no? Porque, por ejemplo, podrían haber hecho un Halloween después de la muerte de JFK, haber hecho un disfraz de JFK con la cabeza abierta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay que pensar en otros países, también pueden pensar ellos en ellos mismos, ¿no? Eso de gente hipócrita, ¿no? De gente de mal gusto, ¿no? Uh-huh. Aquí yo lo último que tengo que decir, y estoy a la línea tuya, es que, bueno, aquí tenemos la Inquisición, ¿no? La Inquisición, y no solo en España, en Europa, vamos a decir, la Inquisición la tuvimos en Europa. Sí. No solo en España, yo he dicho en España, pero vamos, era en Europa. Y entonces aquí, pues imagínate, aquí no podíamos hacer qué cosas que los mismos católicos españoles hacían allí en América, ¿no? Esas celebraciones que hacían. Pues hoy en día se parece mucho a esas celebraciones que hacen, se parece mucho a las de México, ¿no? Uh-huh. Que ha cambiado muy poco. En lo que es la Ciudad de México, bueno, pues esas celebraciones que salen disfrazados de esqueleto, ¿no? Salen también un paso también como representando a la muerte, ¿no? Sí, eso también los españoles. Uh-huh. Dime. Sí, que se honra la muerte y sacan procesiones de la muerte, como aquí en Semana Santa lo hacen allí con procesiones de la muerte. Y también se dice que es una tradición que se ha traído de España, ¿no? Que se ha trasladado precisamente a estos días. Efectivamente, pero aquí no se podía hacer. Uh-huh. Allí se podía hacer, pero aquí en la península ibérica no se podía hacer. Por eso se puede decir que la tradición o esa fiesta empieza allí en América, uh-huh, porque aquí no la podíamos hacer. Claro, la libertad que se traslada, ¿no? Cuando colonizamos otros sitios y tenemos otras leyes, bueno, no había leyes que después se van instaurando y esa libertad se va trasladando. Mira, el disfraz que yo te estaba comentando es de Jeffrey Dahmer, que se ha hecho famoso a través de la serie de Netflix, la historia del monstruo de Jeffrey Dahmer, que es un psicópata que acabó con la vida de 17 adolescentes entre los años 78 y el 91. Pues imagínate, ¿no? Que esos familiares que todavía tengan recientes estos asesinatos, que se encuentren alguien disfrazado de este desgraciado, ¿no? Y bueno, es el morbo de estas fiestas, ya que no importa ya lo que representa, sino es el beneficio comercial, como ocurre en Estados Unidos, y como, bueno, se traslada a esta comunidad que importa más el dinero que los sentimientos, creo yo. Para mí, yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Si hay alguno que le gusta muchísimo Halloween, para mí es el carnaval cambiado de nombre. Uh-huh. El carnaval es una fiesta que se hacía cuando se recogía aquí se instauró lo que son las ferias, ¿no? Las ferias de los pueblos, que cuando se recogía la cosecha, cuando realmente pues el ciudadano tenía un dinero en el bolsillo, y bueno, y ya se hacía una fiesta local, ¿no? Una fiesta local. El carnaval es prácticamente lo mismo, ¿no? Aparece a principio, tiene que ser ya después de Navidad, a principio de año, cuando realmente ya te has dado cuenta que has vivido un año más. Y bueno, y el carnaval es una fiesta para lo que es, una fiesta para pasarlo bien. Ahí no hay nada religioso en el sentido estricto de la palabra. El Halloween empieza con una fiesta religiosa y se está trasladando, porque hay que tener en cuenta una cosa: el que es malo sin careta, imagínate disfrazado. Es obvio. Bueno, pues Michael, este enfoque de Halloween, esta nueva perspectiva, la verdad que está bien, y como dije al principio, pues hay que tener todas las perspectivas y ver todos los ángulos, además con la historia en la mano y con los acontecimientos que ha ocurrido desde el principio de los tiempos en la mano. Y ha sido un placer que nos cuentes esta historia, estos orígenes de Halloween, y que por supuesto hay que tener en cuenta también. El placer ha sido mío, José Antonio. Ya sabes, cuando quiera pues echamos otro ratito más. Y nada, espero que nadie se haya sentido ofendido, porque es una tradición, y bueno, las tradiciones también hay que respetarlas, pero que quede bien dicho que Halloween de hoy no tiene nada que ver
con el principio que era religioso. Así que un saludo para todos. Bueno, pues esto es lo que ha dado este programa especial de Halloween. Hemos estado 6 meses sin hacer programa. 6 meses en los que hemos estado trabajando en otros asuntos, en otras cosas, incluso, bueno, pues para otra gente. Y por eso, bueno, hemos estado fuera del ámbito de radio, porque, bueno, todo no se puede llevar cuando tienes un trabajo y cuando tienes este hobby, este maldito o bendito hobby que te lleva mucho tiempo. Y la verdad es que tenemos en nuestras manos varios asuntos muy importantes que no sabemos si van a salir adelante. Una de nuestras investigaciones en la que estamos colaborando es demasiado potente, demasiado fuerte, que si funciona, si va adelante, va a dar mucho que hablar. Nos vais a ver en televisión, nos vais a ver en radio, nos vais a escuchar en todos lados, porque es algo muy, muy, muy importante, lo que le estamos invirtiendo mucho tiempo, pero que es muy delicado y no sabemos si va a seguir adelante, si va a funcionar o no va a funcionar. Pero bueno, es un proyecto que hemos querido hacer, que hemos querido colaborar, que hemos querido invertir. Estamos recopilando datos, estamos grabando para crear testimonio, por si después ciertos depredadores, como son los medios de comunicación, porque si esto sale, os prometo que si esto sale, y yo creo que algo pondré, si sale o no sale, bueno, si sale lo vais a ver, lo vais a escuchar, y si no sale adelante, no funciona, en cierto modo lo que podamos contar, os lo contaremos, porque bueno, tantas horas, tanto esfuerzo, tanto tiempo, incluso dinero, porque el tiempo es oro, y viajar a esos sitios se lleva mucho tiempo, mucho dinero, pues algo os contaremos, porque bueno, habrá que sacar provecho de estas investigaciones, de estas cositas que estamos haciendo para vosotros. No para vosotros, no es para vosotros, es para la verdad, ¿no? La verdad, ya lo entenderéis si sale adelante. Es algo complicado, lo digo, muy complicado. Nos estamos metiendo en lugares donde no nos están llamando, pero el resultado, si funciona, merecería la pena, pero totalmente, os lo digo, merecería mucho la pena. Por lo tanto, bueno, eso nos quita tiempo para esto, para lo que hemos hecho hoy, ¿no? Lo que es grabar un programa, que después a lo tonto me pongo a pensar y lo he hecho en una mañana, porque gracias a los amigos que tenemos, a Michael, a José Luis, a todos los compañeros que están ahí, y los llamo, les digo, oye, ¿me podrías contar algo sobre la Santa Compaña? Y se tira una hora hablándote, contando historias de la Santa Compaña que no son inventadas, que las ha recopilado. Fijaros, ¿no? La potencia, ¿no? Que él ha hablado con esos testigos, es que es alucinante. O con Michael, un historiador que lleva muchos años estudiando la historia, excavando en la historia reciente, porque trabaja como arqueólogo en excavaciones, está investigando la Atlántida, que está haciendo su reportaje, que está también metido en camisas de 11 varas en pro de la historia, ¿no? Y tiene muchas historias verdaderas, la verdadera historia de la historia, porque la historia la escribe quien gana, ¿no? Quien hace llegar la historia a los demás, valga la redundancia, pero detrás de todo lo que nos ha llegado a la historia siempre hay esa parte de detrás, la realidad, los que han vivido los perdedores, o no los perdedores, sino los que no la han escrito, porque la historia la escriben 4 personas, pero en la historia participa toda la humanidad, y toda la humanidad tendrá un punto de vista diferente, y eso es lo que ocurre, ¿no?, con la historia. Bueno, pues este punto de vista controvertido es el que aporta Michael, y es muy interesante, siempre es interesante saber esta historia. ¿Y por qué va a valer menos que la historia que tenemos en los libros? Pues no tiene por qué valer menos. Por eso, bueno, pues tenemos a estos amigos que le pides una historia
y te traen 4 y encima una hora, ¿no? Una hora cada día. Y es lo importante, el valor de la compañía, de la gente que vivimos por el misterio, de la gente que trabajan por el misterio y la gente que estamos colaborando. Y por eso traeremos más cosas, haremos más programas y tenemos muchas más cosillas que hacer. Que nosotros no estamos ociosos, que yo no estoy ocioso, que quizás estoy en la oscuridad, esperando a que llegue nuestro momento y que por supuesto tenemos más cosillas. Claro que sí. Y ojalá, bueno, pues pueda dar más programas como este y muchos más interesantes, por supuesto que sí. Claro que sí. Tengo cosas en el tintero, tenía cosas grabadas. Me he dado cuenta que tengo hasta un programa grabado que no lo he emitido y que solo tengo que montarlo y que es una historia nuestra que pasó en Halloween hace un año. Bueno, pues eso en unos días lo tendréis también, porque es el programa 4 de esta temporada 2 que se está prolongando en el tiempo y que me da hasta vergüenza, ¿no? Decir, es la temporada 2 y he presentado 2 programas. Que el primero fue la guerra de Ucrania, sobre la guerra de Ucrania, o el segundo programa. Cuando empezó la guerra de Ucrania hablamos de los ovnis en la guerra de Ucrania y ya llevamos un año de guerra de Ucrania, ¿no? Casi, con tanta desgracia. Así que, bueno, agradeceros a todos vosotros que estáis detrás, aguantando esta chapa que os he dado y un programa como hoy, como ha salido y como os va a llegar a vosotros. Así que daros un abrazo, gracias por vuestra paciencia, gracias por saber esperar y gracias por estar ahí, escucharnos y bueno, y habernos acompañado en estas historias de Halloween, de misterios y de recogimiento. Un abrazo y nos escuchamos en el siguiente programa.